Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar, una que involucra nombres conocidos y una suma de dinero que te dejará con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las rupturas de celebridades, pero con un giro bastante serio y francamente un poco escandaloso. Hablamos de la guerra de abogados entre Hande y Kerem, y la millonada que está sobre la mesa. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguna de estas historias que tanto nos gusta desgranar para ustedes. Pues bien, el titular lo dice todo: Hande demanda a Kerem por millonada tras su ruptura. Esto nos plantea de inmediato un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Qué tipo de ruptura es esta que termina en los tribunales? ¿Y de qué millonada estamos hablando exactamente? Parece que la relación entre Hande y Kerem, que alguna vez fue objeto de deseo y envidia para muchos, ha llegado a un punto de no retorno, pero en lugar de simplemente seguir caminos separados, uno de ellos ha decidido ir a la justicia. Y no por una pequeña cantidad, sino por una suma que, según los rumores, es astronómica. Vamos a poner un poco de contexto. Hande y Kerem son dos figuras públicas con trayectorias impresionantes. Sus carreras profesionales los han catapultado a la fama, y su vida personal, como suele suceder con las celebridades, ha sido objeto constante de escrutinio y atención mediática. Cuando estaban juntos eran la pareja dorada, la que todos querían ver, la que inspiraba moda, viajes y por supuesto, un sinfín de portadas de revistas. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, nadie preveía que esta ruptura desencadenaría una batalla legal de tal magnitud. Los detalles específicos de la demanda son, por ahora, un poco esquivos, algo que es comprensible en casos legales. Lo que sí se ha filtrado a la prensa, y es lo que ha encendido las alarmas, es la increíble suma que Hande está reclamando a Kerem. Hablamos de millones, sí, millones. Las cifras que se barajan son, para ser honestos, difíciles de asimilar. Se habla de cantidades que van desde los 7 hasta las 2 cifras altas en millones de euros o dólares, dependiendo de las fuentes y de la moneda en la que se estén calculando. Esto no es una disputa por alguna pertenencia menor o un desacuerdo sobre el reparto de un par de objetos, esto es una demanda de una gravedad considerable, que sugiere que hay argumentos legales sólidos, o al menos así lo cree Hande, detrás de esta solicitud tan cuantiosa. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué una demanda de semejante calibre? Las razones detrás de estas batallas legales post-ruptura suelen ser complejas y, a menudo, involucran acuerdos prenupciales, inversiones conjuntas, negocios compartidos, o incluso daños y perjuicios que una parte alega haber sufrido debido a la relación o su final. En el caso de Hande y Kerem, es posible que haya habido acuerdos financieros significativos durante su relación que ahora se están intentando deshacer o liquidar. Quizás invirtieron en propiedades, empresas, o incluso en proyectos artísticos juntos. Cuando una pareja famosa y exitosa rompe, las finanzas pueden volverse tan complicadas como la propia relación. Otra posibilidad, y esta es más especulativa, es que la demanda no sea puramente financiera en términos de bienes materiales. A veces las demandas millonarias pueden incluir compensaciones por daños a la imagen pública, por difamación, o por incumplimiento de acuerdos de confidencialidad. Si uno de los dos sintió que el otro actuó de manera perjudicial para su carrera o reputación, podría buscar una compensación económica para resarcir esos daños. Dado que ambos son figuras públicas, la imagen lo es todo, y un escándalo mediático o una mala publicidad pueden tener consecuencias financieras muy reales. Lo que sí es seguro es que esta situación ha abierto una caja de Pandora de especulaciones. Los fans, los medios de comunicación, e incluso otros famosos están comentando al respecto. ¿Será que Hande tiene pruebas irrefutables para respaldar su demanda? ¿Qué argumentos presentará Kerem para defenderse? ¿Cómo afectará esto a sus carreras, que hasta ahora han sido tan exitosas? Este tipo de batallas legales pueden ser muy largas, agotadoras y, sobre todo, muy costosas, tanto en dinero como en desgaste emocional. Además, el simple hecho de que se haya llegado a este punto nos hace reflexionar sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo vemos la fachada brillante, las alfombras rojas, los flashes de las cámaras, pero detrás de todo eso, las personas son personas, con sus propias complejidades, sus propias decepciones y, en este caso, sus propios problemas.
Gales. Es un recordatorio de que por muy glamorosa que parezca la vida de una celebridad, las disputas personales pueden ser tan terrenales y complicadas como las de cualquier otro mortal, solo que a una escala mucho mayor y con mucha más atención pública. Podemos imaginar la presión que deben estar sintiendo ambos. Sus abogados deben estar trabajando a marchas forzadas, recopilando pruebas, preparando argumentos y negociando. Para Anne probablemente ha sido una decisión difícil y dolorosa llegar a este punto, pero si siente que es la única manera de obtener lo que considera justo o de proteger sus intereses, entonces ha dado el paso. Para Kerem sin duda es un desafío legal y personal, tener que enfrentarse a una demanda de esta envergadura por parte de alguien con quien compartió una parte importante de su vida. ¿Y qué significa esto para el futuro de ambos? Si esta batalla legal se vuelve pública y prolongada, podría tener un impacto significativo en sus carreras. La opinión pública puede ser volátil, y la forma en que se maneje esta situación podría influir en cómo son percibidos por el público y por la industria. Algunas carreras se han visto seriamente afectadas por escándalos legales, mientras que otras han logrado salir adelante e incluso salir fortalecidas. El tiempo dirá qué sucede en este caso. Es fascinante analizar también el papel de los abogados. Cuando hablamos de una guerra de abogados, nos referimos a que los profesionales del derecho son los verdaderos guerreros en este campo de batalla. Ellos son quienes diseñan las estrategias, quienes presentan las pruebas, quienes interrogan a los testigos y quienes negocian. En este caso, es probable que estemos hablando de algunos de los mejores abogados en disputas financieras y de derecho de familia, o de contratos, dependiendo de la naturaleza exacta de la demanda. Su experiencia y habilidad serán cruciales para el resultado de este litigio. Además, la cantidad de dinero involucrada sugiere que no es algo trivial. Estamos hablando de sumas que podrían cambiar la vida de una persona, que representan una parte significativa del patrimonio de alguien. Esto eleva el nivel de seriedad de la disputa y probablemente la determinación de las partes involucradas. No es una pelea menor, es una batalla por lo que uno considera que le pertenece, o por lo que cree que se le debe. En definitiva, la ruptura de Anne y Kerem ha pasado de ser una noticia del corazón a una noticia de tribunales, y una muy cara. La guerra de abogados está servida, y las cifras que se manejan son impresionantes. Veremos cómo se desarrolla este litigio, quién sale ganando y qué lecciones podemos aprender de esta historia. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las estrellas, las relaciones personales pueden tener consecuencias legales y financieras muy serias. Y eso es todo por ahora con esta historia tan intrigante. Para resumir, hemos hablado de la demanda millonaria que Anne ha interpuesto contra Kerem tras su ruptura, explorando las posibles razones detrás de esta drástica medida y las implicaciones que esto podría tener para sus carreras y sus vidas. Hemos destacado la magnitud de la suma involucrada y el papel crucial de los abogados en este tipo de conflictos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de demandas? ¿Creen que Anne tiene un caso sólido? ¿Cómo creen que debería manejarse Kerem? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis. Hasta la próxima.